Como saben, estamos en la iglesia grande, ayudando a los pastores. Me han dado un cargo ahora también. Me han puesto con los matrimonios de la iglesia. Y ya el sábado empezamos. Así que el sábado que queréis venir, ¡Qué bien, gloria! invito, ¿vale? Cuando empecemos este año, empecemos hablando de que este año iba a ser un año de mucha presión, que iba a ser un año de muchos problemas, que iba a ser un año de muchas cargas. ¿Te acuerdas, Nelo? Y no está siendo así. Estamos teniendo muchas cargas, muchos problemas, muchas lágrimas. Y creo que nuestro único refugio es nuestro Dios. Si nos falta Dios en este tiempo, claudicamos. ¿Verdad? Amén. Pero menos mal que está Él para levantarnos. En esos momentos tan difíciles, cuando estás que no puedes más, hay algo, Miguel, que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la paz de Dios. Que cuando estás en ese momento crítico, Dios te extiende tu mano y te levanta. No sé cómo lo hace, pero Él te restaura. Claro. Y en este tiempo, más que nunca, necesitamos estar cerca de la presencia. Si te falta la presencia, lo vas a pasar muy mal. Y Dios me daba un pasaje de la palabra que se encuentra. Primera de ¿qué he dicho, hijo? ¿Qué empezamos? Si la vez que me quedo como mudo, ¿vale? Debe ser los techos. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 3, dice la palabra: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de él. Dice el versículo 7: y llevaban el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahiob guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, tamboriles, tímpanos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. El furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que le llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta el día de hoy. David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer el arca a mi casa, el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que él tenía. Que el Señor bendiga su palabra. Ha entrado David a reinar. Y David era un hombre que le gustaba la presencia. Porque solo a los hombres y a las mujeres que han degustado de la presencia les gusta. Todo aquel que no gusta de la presencia no sabe lo que es. Y la puedes tener en segundo lugar. Pero David era un hombre que había vivido tanto en la presencia de Dios que anhelaba esa presencia. Y ahora, hermanos, hace una exclamación y dice: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Resulta que Saúl reinó antes que David. Dice la palabra del Señor que Saúl fue ungido como rey. Dice que fue Samuel y le ungió como rey. Y ahora dice la palabra del Señor que se dirigía conforme los decretos y los mandatos de Dios. Eso fue un tiempo, Juan. Poco a poco Saúl se empieza a desviar. Hubo un tiempo que dice la palabra que profetizaba y todo Saúl. Y dice: hasta Saúl está en medio de los profetas. Y quedó como dicho. Pero poco a poco Saúl se ha empezado a alejar de la presencia. Ha empezado a no hacer las cosas a la manera de Dios. Al punto que dice la palabra, se olvidó del arca de Jehová. Solo quería la honra de los hombres. Y las cosas de Dios las había dejado en un segundo lugar. ¿Sabes que así no hay mucha gente en este tiempo? Qué bien, Señor Jesús. Que tuvimos un buen empecemos bien, pero que poco a poco estamos dando lugar a otras cosas y no estamos haciendo caso de la presencia. Hay gente que se está olvidando de lo que es la presencia, de lo que es la intimidad con Dios.
Y poco a poco te estás alejando, poco a poco, sin darte cuenta. Antes consultabas a Dios para todo. Ibas a hacer algo y le decías a Dios, Señor, lo hago. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora que estamos haciendo las cosas a nuestra manera y a nuestra forma? Sin embargo, dice la palabra del Señor que David se acuerda y empieza a decir, hace mucho tiempo que no hacemos caso del arca. Y tengo esta palabra de Dios para la iglesia de Astillero en esta tarde. ¿Cuánto tiempo haces que no haces caso del arca, de la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo haces que no tienes esa intimidad que tenías con Él? ¿Cuánto tiempo haces que no hincas tus rodillas como la debes de hincar? ¿Cuánto tiempo hace, hermanos, que no tienes esa relación con Dios como la tienes que tener? Sin embargo, David era un hombre que había anhelado tanto la presencia. Había tenido, hermanos, tanta intimidad con Dios, que David fue el que escribió el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Otro salmo dice la palabra, en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. David era un hombre, hermanos, que había degustado de la presencia y sabía que sin la presencia él no podía vivir. Por eso, siendo rey, empieza a decir, traemos el arca, y dice que todo el pueblo estuvo de acuerdo. Creo que en este tiempo es tiempo que nos pongamos todos de acuerdo y que de nuevo traigamos ese arca, esa presencia a la iglesia, esa presencia en nuestros hogares. Porque tengo que decir que un hogar sin presencia es una ruina. Un lugar, una casa donde no está Dios, hermanos, se va a pasar muy mal. En el matrimonio habrá discusiones, habrá diferencias, te llevarás mal hasta con los hijos. Los problemas no les podrás afrontar. Pero ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Que cuando está la presencia, cambia las cosas. Que donde había riña, ahora hay paz. Que donde había, hermanos, cosas raras, ahora se siente la paz de Dios en ese hogar. Había veces que no querías entrar en casa por las discusiones que tenías. Pero ¿qué pasa? Que cuando está la presencia, estás deseando marcharte a tu casa. Necesitamos traer la presencia a nuestros hogares. Necesitamos esa presencia en el nombre de Jesús. Di un fuerte gloria a Dios, por favor. Y ahora dice David, traigamos el arca. Dice que se ha juntado con todo el pueblo y dice la palabra. Y fueron a buscar el arca de Jehová, porque a todo el pueblo le pareció bien. Dice la Biblia, hermanos, que han cogido un carro nuevo. Han montado el arca de Jehová. Y ahora dice la palabra, que de la casa de Abinadab la empiezan a traer para Jerusalén. Y dice que había dos hombres, Ayob y Uza, que guiaban el carro. Pero ha pasado algo. Dice que llegaron al valle de Kidón y dice que una de las vacas, o de los bueyes, dice que ha tropezado. Y dice que este hombre llamado Uza está cerca del arca. Y dice que ha tenido una buena intención. La intención fue que el arca se iba a caer y ha echado mano para que no se caiga. Tengo que decirte que no siempre las buenas intenciones las respalda Dios. ¿Me vais a entender? Verdad, amén. Hace tiempo yo fui a visitar la casa de un enfermo. Dios me lo puso en el corazón, vete a visitar a esta casa. Y me marché. Y esta casa, hermano, la tenían por el centro de Santander, muy complicado para aparcar. Total, que yo di 3 o 4 vueltas con la furgoneta y vi que había varios coches y había alguna raya en el suelo, pero no hice mucho caso. Me marché a esa casa, hice la visita, hice bien al hermano. Cuando salí, pastor, una sorpresa. La grúa se había llevado la furgoneta. Y yo podía decir, pero Señor, si he venido a hacer una visita, si he venido a hacer bien. Me llevaron a por la furgoneta y los que íbamos en el coche, uno de ellos dijo, estos señores, qué mala idea tienen. Y yo guardaba silencio porque el Espíritu Santo me habló. Y me dijo, tú estás pagando consecuencias de tu error. Consecuencias de tu desorden. Es verdad que has tenido una buena intención con ir a visitar a un enfermo, pero has tenido un desorden. Aparcaste mal la furgoneta. Yo cuando leía este pasaje y veía, pero Señor, pero si es que tienen una buena intención, pero si es que quieren traer el arca de Jehová que está afuera y que la quieren traer de nuevo, pero es que aquí se estaban cometiendo varios errores. El primero, dice la Biblia que